Los periódicos El Imparcial y El País fueron los que más se distinguieron en esta campaña de ataques e insultos al presidente Madero y a su gabinete. Aprovechando este ambiente de inquietud y agitación, el general Bernardo Reyes intentó promover una sublevación para derrocar a Madero, pero su proyecto no encontró apoyo y se entregó prisionero, siendo internado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Entonces, la reacción designó al brigadier Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, para que encabezara la rebelión. Este se apoderó por sorpresa de la plaza de Veracruz y expidió un manifiesto desconociendo al gobierno de Madero, octubre de 1912. Madero envió numerosas tropas para recuperar la plaza y el puerto cayó en poder del gobierno. Félix Díaz fue aprehendido y sometido a un consejo de guerra, junto con los demás jefes sublevados, sentenciándosele a pena de muerte, pero Madero le perdonó la vida y ordenó que fuese traído a la penitenciaría de México. En las cámaras legislativas se reflejó también el panorama político del gobierno maderista. La de senadores, compuesta de capitalistas, militares y científicos porfiristas, era abiertamente hostil al presidente Madero. La de diputados se dividió en dos bandos: los renovadores, nombre que habían adoptado los revolucionarios, y los contrarrevolucionarios. El bloque renovador tuvo que luchar contra los porfiristas y felixistas, tratando inútilmente de conjurar la amenaza de la contrarrevolución que ya se vislumbraba. A pesar de que los renovadores pidieron a Madero un cambio inmediato de orientación y de procedimientos en diversos ramos de la administración pública y que todos los funcionarios y empleados fuesen de criterio revolucionario, Madero no escuchó su llamamiento. A fines de 1911, el Partido Liberal Mexicano, guiado por los grupos magonistas, lanzó un manifiesto en el que invitaba al pueblo a continuar la lucha contra los grupos reaccionarios. Entonces, empezaron a formarse varias agrupaciones de resistencia. En México se organizó la Unión de Obreros de Artes Gráficas y algunos elementos intelectuales y militares revolucionarios se unieron a los obreros para fundar la Confederación Nacional de Trabajadores en 1911. En 1912 se estableció en la capital de la República la Casa del Obrero Mundial, de donde salieron los propagandistas que fueron a organizar nuevas agrupaciones obreras en distintos lugares del país: la Unión Minera Mexicana en el norte, la Confederación del Trabajo en Torreón y la Confederación de Sindicatos Obreros de la República en Veracruz. El presidente Madero, al darse cuenta de la importancia que iba tomando el movimiento obrero, estableció el Departamento del Trabajo, diciembre de 1911, con el fin de estudiar las condiciones de los trabajadores. Pero, influido por las peticiones del capitalismo extranjero, empezó a atacar la Casa del Obrero Mundial y a reprimir los movimientos huelguistas organizados por las principales organizaciones obreras. Expulsó a algunos socialistas extranjeros y mandó clausurar la escuela racionalista establecida por la Casa del Obrero Mundial como centro de difusión de las nuevas ideas. Ante la manifiesta debilidad de Madero por carecer del apoyo de los campesinos, de los obreros y de los elementos liberales de los cuales se había distanciado su gobierno, los intereses capitalistas extranjeros aprovecharon las circunstancias para derrocarlo. El capitalismo norteamericano intervino principalmente para provocar su caída a través del embajador de los Estados Unidos, Mr. Henry Lane Wilson. El gobierno americano, que había apoyado al maderismo en su lucha contra la dictadura porfirista, al no encontrar el apoyo decidido que esperaba para sus intereses imperialistas, se preparó para provocar la destitución de Madero. A los 15 meses de haber asumido la presidencia del señor Madero, el Ejército Federal llevó a cabo el movimiento que la reacción venía preparando en contra de su gobierno, encabezado por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, quienes sublevaron a varios regimientos de la capital el 9 de febrero de 1913. Los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron libertados de la prisión en que se encontraban y, puestos al frente de los sublevados, se dirigieron al Palacio Nacional, en donde creían encontrar tropas adictas a la rebelión. Pero el Palacio Nacional estaba defendido por el general Lauro Villar, que permanecía fiel a Madero, por lo cual fue rechazado y muerto el general Reyes cuando intentaba penetrar en la residencia presidencial, siendo aprehendido el general Ruiz y fusilado en el interior del mismo edificio. El presidente Madero llegó a Palacio acompañado de algunos de sus ministros y, al ver herido al general Villar, designó al general Victoriano Huerta para que se encargara de la comandancia militar. La lucha se recrudeció. Las calles se llenaron de barricadas y cadáveres, los servicios públicos se suspendieron, los edificios se improvisaron en fortalezas y la Ciudad de México se convirtió en campo de batalla. La ciudadela fue capturada por los rebeldes al mando de Díaz y Mondragón y desde allí atacaron con poderosa artillería el Palacio Nacional, en tanto que Huerta simulaba varios ataques a la ciudadela, pero estaba secretamente en connivencia con los sublevados.
Diputados y senadores reaccionarios propusieron a Madero que renunciara para poner fin al conflicto, pero el presidente rechazó enérgicamente la propuesta. El embajador norteamericano se mostró también adicto al cuartelazo y bajo sus auspicios, en el edificio de la embajada americana, Félix Díaz y Victoriano Huerta pactaron la traición a Madero. Convinieron en que Huerta debía aprender al presidente y dar el triunfo a los sublevados, que Huerta ocuparía interinamente a la presidencia para facilitar el ascenso de Félix Díaz al poder en las elecciones, y concertado este plan, Huerta comisionó al coronel Aureliano Blanquet para llevarlo a la práctica el 18 de febrero de 1913. Madero y Pino Suárez fueron aprehendidos en Palacio y obligados a renunciar a sus cargos. Las renuncias fueron admitidas en el acto por el Congreso, siendo declarado presidente por Ministerio de Ley el licenciado Pedro Lascurain, quien después de nombrar a Huerta ministro de Relaciones, presentó su renuncia para que Huerta asumiera la presidencia por Ministerio de Ley. Así quedó consumada la usurpación. El cuartelazo había triunfado después de 10 días de horror y de sangre que habían sido llamados la decena trágica, al amparo de un ejército corrompido y de un embajador intruso. Huerta consumó su traición mandando asesinar a don Francisco I. Madero y al licenciado José María Pino Suárez por un grupo de soldados a las órdenes del mayor Francisco Cárdenas a espaldas de la Penitenciaría de México el 22 de febrero de 1913. A pesar de sus errores y debilidades, debe reconocerse el papel importante que desempeñó Madero en la etapa inicial de nuestra revolución. A su entusiasmo y ardor patriótico se debió el haber derrocado el régimen de la dictadura y el principio de una nueva era para nuestro país. Aunque al principio el movimiento revolucionario iniciado por él apareció como un esfuerzo de regeneración democrática, tendiente a reivindicar los derechos políticos, su obra llegó a evolucionar hasta convertirse en un movimiento de transformación social y económica. Madero representa el despertar democrático del pueblo mexicano en su lucha contra la tiranía y la tendencia civilista en contra del militarismo defensor de la dictadura.